Un vasto valle lleno de huesos secos y polvorientos, un silencio total sin siquiera un soplo de viento. De repente, un ruido, los huesos empiezan a moverse, a unirse, los músculos crecen y la piel se forma. En cuestión de instantes, un ejército entero se alza, vivo y respirando. Parece una escena de una fantasía, pero en realidad es una poderosa visión bíblica de hace miles de años. Sorprendentemente, tiene todo que ver con nuestra vida en el día de hoy. Ezequiel, el profeta, estaba en una situación desesperada. Imagina esto, lejos de su hogar, exiliado en una tierra extranjera, su pueblo, los israelitas, había sido conquistado y llevado cautivo a Babilonia. Todo lo que conocían y amaban se había quedado atrás, como si su mundo hubiera terminado. Familias separadas, el templo destruido, la tierra prometida en manos de extraños. La desesperación y la tristeza eran profundas, muchos pensaban que todo había acabado y que Dios los había abandonado. En este escenario de total desolación, Dios decide actuar. Tenía un mensaje poderoso que transmitir y eligió a Ezequiel como su portavoz. No sería un mensaje común, solo con palabras. Dios usaría una imagen tan fuerte y conmovedora que nadie la olvidaría jamás. Así empieza nuestra historia. Ezequiel, probablemente en un día normal, sin esperar nada extraordinario, siente de repente la mano del Señor sobre él. ¿Alguna vez has sentido algo así, como si Dios estuviera a punto de hacer algo grande, algo que cambiará todo? El profeta es arrebatado por el Espíritu y, en un abrir y cerrar de ojos, se ve transportado a un lugar que parece sacado de una pesadilla. Un valle enorme se extiende ante él, pero no es un valle lleno de vida, sino de muerte. Huesos, por todas partes, miles o quizás millones, secos y blanqueados por el sol, esparcidos como si una terrible batalla hubiera ocurrido allí hace mucho tiempo. El silencio es ensordecedor, sin un pájaro cantando ni el zumbido de un insecto, nada más que el viento soplando entre los restos mortales. Ezequiel debe haber sentido un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Dios lo había llevado a un lugar tan desolador? No lo sabía, pero estaba a punto de presenciar uno de los mayores milagros jamás registrados en la Biblia. Ese valle no era solo un cementerio al aire libre, era un símbolo poderoso del estado espiritual del pueblo de Israel, muerto, sin esperanza, olvidado. Pero Dios estaba a punto de mostrar que incluso en la situación más imposible, Él puede dar vida. Y lo más increíble es que esta historia no quedó atrapada en el pasado, habla directamente a nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos sentimos así, como si nuestras esperanzas, sueños y fe estuvieran tan secos como esos huesos, como si ya no hubiera más solución? Pero espera a ver lo que Dios va a hacer en este valle, porque lo que hizo allí, también puede hacerlo en tu vida. ¿Estás listo para ver lo imposible hacerse realidad? Ezequiel está allí, de pie, en medio de ese valle aterrador, rodeado de huesos secos por todas partes. El silencio es opresivo, roto solo por el viento soplando entre los restos mortales. Su corazón debe estar latiendo fuerte, su mente tratando de procesar lo que sus ojos ven. En ese momento de asombro y confusión, Dios le hace una pregunta: «Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos?». Imagínate el impacto de esa pregunta. Es como si Dios estuviera desafiando no solo la lógica, sino todas las leyes de la naturaleza que conocemos. Huesos secos, expuestos al sol y al viento, volviendo a la vida. Imposible, ¿verdad? Pero Ezequiel, un profeta que ya había visto a Dios hacer cosas increíbles antes, sabe que con Dios las reglas de lo posible y lo imposible no se aplican de la misma manera. Así que, en lugar de responder con un no inmediato, responde con sabiduría sorprendente: «Ah, Señor Dios, solo tú lo sabes». Es como si Ezequiel estuviera diciendo: «Mira, Señor, si dependiera de mí o de cualquier otro ser humano, yo diría que no hay posibilidad. Pero tú no estás limitado como nosotros. Si estás preguntando, debes tener algo en mente, así que dime qué pretendes hacer».
Esta respuesta de Ezequiel es una gran lección para nosotros. ¿Cuántas veces miramos una situación en nuestra vida y rápidamente concluimos, no hay manera? Un matrimonio que parece irreparable, un sueño enterrado hace años, una enfermedad que los médicos dicen que es incurable, una situación financiera que parece un pozo sin fondo. Son nuestros propios valles de huesos secos. Y es ahí cuando Dios viene y nos hace la misma pregunta, ¿esto puede vivir de nuevo? Nuestra primera reacción puede ser de incredulidad o incluso de irritación, como, ¿Dios? ¿No ves que no hay solución? Pero, ¿y si, como Ezequiel, aprendemos a responder, solo tú lo sabes? Esa pregunta de Dios no es solo sobre huesos secos en un valle distante, es sobre esperanza. Es sobre creer que Dios puede hacer lo imposible. Es una invitación a ver más allá de nuestras limitaciones y vislumbrar las posibilidades divinas. Piensa en las áreas de tu vida que parecen muertas, esa relación que has dejado de intentar arreglar, ese sueño que enterraste porque parecía imposible, esa situación que todos dicen que ya no tiene solución. ¿Y si Dios te estuviera preguntando ahora mismo, ¿esto puede vivir? La pregunta de Dios a Ezequiel es un poderoso recordatorio de que nada está más allá del poder restaurador de Dios. Es una invitación a expandir nuestra fe, a creer en lo imposible. Porque al final, la respuesta a esta pregunta no depende de las circunstancias, las probabilidades ni siquiera de nuestra fe, depende únicamente del poder y la voluntad de Dios. ¿Y tú, cómo responderías si Dios te hiciera esta pregunta hoy? ¿Tendrías la humildad y la sabiduría de Ezequiel para decir, solo tú lo sabes, o rápidamente descartarías la posibilidad de un milagro? Recuerda, con Dios lo imposible es solo el comienzo. Él está esperando para mostrar su poder en las áreas de tu vida que parecen más desesperadas. Todo lo que Él pide es que estemos abiertos a la posibilidad de un milagro. Ahora, prepárate para la parte más sorprendente de la historia. Dios, el creador del universo, el Todopoderoso, le da a Ezequiel una orden que, para cualquier observador externo, parecería completamente loca. Profetiza a estos huesos. Háblales. Imagina la escena por un momento. Ezequiel solo en ese valle desolado, rodeado de miles de huesos secos y polvorientos, y ahora recibe la instrucción de hablarles. Si alguien hubiera pasado por allí en ese momento, seguramente habría pensado que el profeta había perdido completamente la razón. Hablar con huesos, qué absurdo. Pero Ezequiel no cuestiona, no discute, no trata de explicarle a Dios por qué eso no tiene sentido. En lugar de eso, obedece. Comienza a proclamar las palabras que Dios le da, oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Puedes imaginar la escena, la voz solitaria de Ezequiel resonando por el valle, dirigiéndose a una audiencia que, a ojos humanos, era incapaz de oír y mucho menos de responder. Debe haber sido un momento surrealista, incluso para un profeta acostumbrado a experiencias extraordinarias. Aquí está la poderosa lección para nosotros. A veces, Dios nos pide que hagamos cosas que parecen una locura a los ojos del mundo. Hablar de esperanza cuando todo a nuestro alrededor parece desesperado, creer en la curación cuando los médicos ya se han rendido, confiar en la restauración cuando todos dicen que es demasiado tarde. Pero es precisamente en esos momentos, cuando obedecemos sin comprender completamente, que ocurren los milagros. Porque la palabra de Dios proclamada en obediencia y fe tiene el poder de dar vida, incluso a lo que parece muerto desde hace mucho tiempo. Y lo más increíble es que los huesos escuchan. De repente, un ruido, un estruendo, que debió hacer que Ezequiel diera un salto de susto. Los huesos comienzan a moverse, a unirse. Es como ver una película de terror al revés, fémures se encuentran con fémures, costillas se encajan, cráneos encuentran sus columnas vertebrales. Todo esto nos enseña algo profundo sobre el poder de la palabra de Dios cuando se proclama en obediencia. No importa cuán muerto, seco o imposible parezca una situación, la palabra de Dios tiene el poder de traer vida. Piensa en las áreas de tu vida que parecen tan muertas como esos huesos. Tal vez sea una relación que parece más allá de la reconciliación o un sueño que enterraste hace tanto tiempo que ya ni te acuerdas de él. Puede ser una situación financiera que parece no tener solución o una lucha contra una adicción que has intentado vencer tantas veces sin éxito.
y si Dios te pidiera que hablaras vida sobre esa situación, que proclamaras sus palabras, incluso cuando parezca absurdo y no haya señales de cambio? Es fácil perder el ánimo cuando enfrentamos nuestros propios valles de huesos secos, sintiéndonos tentados a la desesperanza y la resignación. Pero la historia de Ezequiel nos enseña que con Dios, nada es imposible de restaurar. Hablar con huesos secos suena ilógico, pero ¿cuántas veces en la Biblia Dios pidió acciones que parecían insensatas? Noé construyendo un arca en un lugar sin agua, Moisés extendiendo su vara sobre el mar Rojo, Josué marchando alrededor de Jericó, y Gedeón reduciendo su ejército antes de una batalla crucial. En cada caso, obedecer una orden aparentemente irracional abrió el camino para un milagro impresionante. Lo mismo puede ocurrir en nuestras vidas hoy. ¿Qué tal si empezamos a proclamar sobre nuestros propios valles de huesos secos? Declarar las promesas de Dios en situaciones que parecen desesperadas, hablar vida donde solo vemos muerte, y proclamar victoria en medio de la derrota. Recuerda, la palabra de Dios pronunciada con fe y obediencia tiene el poder de transformar incluso lo más imposible. No subestimes el poder de declarar lo que Dios dice, aunque todo a tu alrededor parezca contradecir esa verdad. Quizás, como Ezequiel, comiences a oír un ruido, un estruendo en tu vida, el sonido de cosas muertas volviendo a la vida, de situaciones imposibles siendo transformadas por el poder de Dios. El Valle de los Huesos Secos no se convirtió en un ejército vivo de manera instantánea, fue un proceso, una transformación gradual que nos muestra cómo Dios suele obrar en nuestras vidas. Observemos este proceso. Primero, los huesos se unieron. Un ruido ensordecedor resonó mientras miles de huesos se movían, chocaban y encajaban, como un rompecabezas gigante armándose por sí solo. Era una visión surrealista y casi aterradora, pero al mismo tiempo asombrosa. Luego aparecieron los tendones y músculos. Capas de tejido comenzaron a cubrir los esqueletos recién formados, como una clase de anatomía a gran velocidad. Donde antes solo había huesos secos, ahora había forma y estructura, la promesa de movimiento. Finalmente, la piel cubrió todo. Lo que era una escena grotesca de huesos expuestos se transformó en cuerpos completos, miles de ellos, acostados en el valle como si estuvieran dormidos. Esta progresión nos enseña algo esencial sobre cómo Dios opera en nuestras vidas. Rara vez experimentamos una transformación completa e inmediata. Más a menudo, es un proceso paso a paso, capa por capa, en el que Dios reconstruye, restaura y da vida. Piensa en cómo esto se aplica a nuestro caminar espiritual. Cuando nos volvemos a Dios, raramente vemos una transformación completa al instante. Es un viaje. Primero, se forman las bases de nuestra fe, como los huesos que se unen. Empezamos a comprender las verdades fundamentales del Evangelio y a desarrollar hábitos de oración y lectura de la Biblia. Luego, como los músculos y tendones, nuestra fe adquiere fuerza y flexibilidad. Aplicamos lo que hemos aprendido en diferentes áreas de nuestra vida, y nuestras creencias se ponen a prueba, volviéndose más fuertes. Finalmente, como la piel que cubre el cuerpo, nuestra nueva identidad en Cristo se vuelve más visible para el mundo. Nuestro carácter cambia, nuestras relaciones son impactadas, y nuestra influencia crece. Pero nota que, incluso después de todo este increíble proceso, aún falta algo vital, el aliento de vida. Esto nos recuerda que, por más que nos esforcemos y crezcamos, la verdadera vida solo proviene de Dios.